Hola, soy Anaí Fernández del curso de Introducción a la Literatura Occidental del nivel 100 de Pedagogía en Castellano. Hoy, en un nuevo capítulo de mi podcast, les hablaré sobre el libro La Divina Comedia, escrito por Dante Alighieri. Este libro causó un gran impacto en la literatura universal, marcando la transición de la literatura medieval hacia la renacentista y contribuyendo significantemente a la consolidación del idioma italiano en Italia. Dante Alighieri, o mejor conocido también como el Gran Dante Alighieri, nació en 1265 en Florencia, Italia, en una familia perteneciente a la burguesía güelfa. Su vida estuvo marcada por el amor y la tragedia, profundamente enamorado de Beatriz Portinari en su adolescencia, quien fue una fuente de inspiración crucial para la Divina Comedia. Sin embargo, se terminó casando posteriormente con Gemma, con quien tuvo 4 hijos. Fue educado en casa y se dice que llegó a estudiar en la universidad. Estudió farmacia. Si bien él nunca pensó en ejercer la carrera, terminó trabajando en una farmacia donde también vendía sus propios libros. Estuvo involucrado en la política y alineado con el bando güelfo en Florencia. Su oposición le llevó al exilio del país, condenándolo a muerte si regresaba a su tierra. Antes de fallecer, completó la tercera parte de la Divina Comedia, El Paraíso, que se convirtió en un pilar de la literatura occidental. Aunque él murió lejos de su patria, en 1829 se erigió un monumento en su honor en Florencia, aunque su tumba permanecía vacía. Su legado literario ha perdurado a través de los siglos, manteniendo vivo su espíritu en la memoria colectiva. Hablando un poco de tecnicismos, la Divina Comedia es una obra escrita originalmente en versos, particularmente en versos de arte mayor, pues sus versos varían entre las 9 y pueden llegar hasta las 17 o más sílabas. El hecho de que Dante haya escrito su obra en versos le otorga un prestigio significativo, ya que utiliza estos versos de arte mayor que embellecen, riman y llenan de musicalidad su obra. En la época en la que se escribió el libro, las historias se transmitían oralmente, siendo recitadas en plazas y centros de las ciudades. El uso del verso facilitaba su memorización y la posterior difusión de la obra. Además, el verso nos permite establecer una conexión profunda con el viaje narrado por Dante. Su ritmo proporciona una musicalidad que recuerda a un soundtrack en las películas, creando una atmósfera que guía al lector hacia una catarsis. Siguiendo un poco con el orden de la Divina Comedia, este está compuesto por 3 partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Bueno, iniciando, el infierno descrito por Dante se revela como una estructura meticulosamente diseñada, cargada de símbolos y alegorías que buscan transmitir una visión profundamente influenciada por la Biblia y la religión católica de su época. Aunque la Divina Comedia no es un texto religioso en este sentido estricto, su inspiración se nutre de los principios bíblicos y teológicos predominantes en la época medieval. Desde el inicio del libro, al adentrarse en una selva sin rumbo en busca de un camino, Dante nos invita a reflexionar sobre la dirección en nuestras vidas. El andar sin un rumbo nos conduce al pecado, el cual es el verdadero portal hacia el infierno. Bueno, en su detallada estructura, el infierno de Dante se divide en 9 círculos que representan los pecados cometidos en vida y los castigos correspondientes para aquellos que han fallecido en este estado de pecado. A diferencia de una visión redentora de Dios dentro del catolicismo de la época, el cual nos ofrece perdón y salvación, Dante nos presenta a un Dios como un juez castigador en su novela. Esta concepción se refleja en la jerarquía de los 9 círculos, donde los demonios administran los castigos a las almas de los pecadores, estableciendo un tipo de justicia divina que especifica y se detalla en cada uno de los círculos. La estructuración del infierno está diseñada de manera de que Dante, al atravesar estos 9 círculos y al pasar por el infierno, pueda interactuar, observar detenidamente cada nivel y su respectivo castigo, lo cual le permite una comprensión completa de las consecuencias del pecado. Los 7 pecados capitales, los cuales son un poco de cultura general, están relacionados con los deseos y tentaciones humanas y se ven inmersos y expuestos en este infierno que narra Dante. Son ampliamente tratados, pero Dante añade 2 pecados más en visión de estos círculos, dirigidos específicamente contra el cristianismo y la religión en general.
nos hace un círculo con respecto a la gente que fue hereje en vida, ya que arden por su oposición a Dios, y otro círculo, el cual es el primero, de hecho, que narra Dante, que es para los que no fueron bautizados, los cuales residen en un limbo, pero no sufren castigos tortuosos, sino más bien simplemente están alejados y privados de la visión de ver a Dios. Es súper increíble la relación que hace entre pecado y castigo Dante, ya que ésta se manifiesta en la gravedad del pecado, determinando la severidad del castigo de manera física. Por ejemplo, el primer círculo, el cual, como dije anteriormente, es el limbo, es el menos tortuoso, mientras que conforme avanzan los círculos y Dante va avanzando en esta travesía de este viaje, al llegar al último círculo, o sea, el noveno, el castigo es súper tortuoso, pues castiga a los traicioneros con un castigo de metiéndolos en un lago helado, y conforme sea su traición, es como más helado el castigo y más tortuoso. Posteriormente, al pasar todo el viaje del infierno, Dante llega al purgatorio, en el cual puede pasar a través de unos 3 cielos un proceso de purificación de su espíritu y de su alma. Pasa por los planetas, los cuales representan también estos 7 pecados capitales que hemos mencionado, y todo esto con fin de poder adentrarse a las puertas del paraíso, ya que donde Dante pasea y se sumerge por los infiernos, queda totalmente contaminado con el pecado. Entonces, todo el capítulo del purgatorio, donde él redime sus pecados, es sumamente clave, ya que le da paso a nuestro capítulo final, el paraíso. Con la llegada de Dante al paraíso, él experimenta un cúmulo de procesos de aprendizaje. Se centra en la jerarquía que rige el cielo. Se da cuenta de la divinidad que abarca todo el paraíso. Entiende también la importancia de la redención que vivió en el purgatorio, de lo divino y el proceso y la etapa y todos los viajes que ha pasado hasta el momento. Todo lo que se siente como una crítica contra el cristianismo y la religión al comienzo del libro, esto se va corrigiendo, pues se logra en Dante una empatía. Al llegar al paraíso lo espera su amada, la cual igual se ve a lo largo de todo el libro como una guía un poco meramente espiritual. Pero cuando llega al paraíso ya no solo es un concepto o un espíritu, sino que es más tangible. A través de todo lo que pasó Dante al pisar el paraíso, logra alcanzar un nivel espiritual lleno de algo similar a la pureza. Un ejemplo de todo lo mencionado ahora referente al paraíso sería en el apartado, en el canto 33, donde Dante describe su experiencia al contemplar la visión de la divinidad, expresando su asombro y su incapacidad para describir plenamente la experiencia mística que está viviendo. La cita dice así: «Oh riqueza de sabiduría, cuánto es la que aquí se muestra y cuánta escondida, que en la visión de ti se manifiesta». Es decir, en este canto Dante reconoce la inmensidad de la sabiduría divina que se revela ante él en el paraíso y la dificultad de poder llevar tal majestuosidad a la verbalidad banal del hombre. A lo largo de todo el texto y todo lo que hemos dicho, Dante se expresa con metáforas y hipérboles la maravilla de lo que está viendo, porque aunque el infierno haya parecido una narrativa súper dura y súper tortuosa, y de repente el purgatorio, que también es muy explícita, la pasada por el paraíso, que es súper celestial y mística, Dante usa estas figuras para poder expresar toda esta maravillosidad. Los compara, toma estos símbolos, estas alegorías, las compara con objetos terrenales, los cuales no alcanzan para describir estas maravillas que él transcurre en su viaje. En pocas palabras, todo lo que hemos dicho, la importancia del viaje de Dante es innegablemente un recorrido lleno de símbolos y alegorías que reflejan una profunda búsqueda espiritual y moral. Partiendo en medio de un camino y una vía sin rumbo, perdido, rodeado de pecados, Dante se encuentra al borde del infierno, donde su espíritu es guiado y confrontado. A medida que pasa y contempla los tortuosos destinos de aquellos que no buscaron redención, Dante presencia tanto la maravilla del universo como sus representaciones del caos, finalmente siendo redimido para alcanzar la luz que lo ha guiado en su travesía. Todo su viaje se convierte en una alegoría del camino espiritual que cada alma debe recorrer en busca de la verdad y de una salvación. Cada etapa del viaje de Dante representa una fase en el proceso de purificación y redención del alma.
simbolizando los obstáculos, los desafíos que deben superarse para alcanzar la gracia divina. Además, las estructuras jerárquicas presentes en cada fase del viaje le dan sentido y orden a toda esta travesía, enriqueciendo la narrativa del relato. Bueno, personalmente me fascinó profundamente el infierno, descrito por Dante. Su estructura jerárquica ofrece una primera visión de lo que se vendría en otras fases del viaje. Esta meticulosa elaboración, y aunque tergiversa tal vez la visión divina tradicional, nos ofrece una perspectiva mística sobre las consecuencias de no seguir el camino de Dios. Siento que es importante destacar en este punto que la Divina Comedia no es un texto cristiano en el sentido, pues, no evangeliza. Así que personalmente lo considero más bien una parodia en relación con lo que realmente enseña la Biblia. Pero me agrada cómo cada parte de su viaje refleja los juegos políticos, sociales, a través de una inspiración majestuosa. Y es indudable que esta gran obra y clásico occidental será fuente de inspiración para muchos otros relatos en el presente y en el futuro. Si han llegado a esta parte del video, espero que les haya gustado, que dejen su like, que se suscriban y que nos sigan para en otra oportunidad poder presenciar otras obras de la literatura occidental. Muchas gracias y que estén bien.